Buenos días a todos. Como veis, mi nombre es Dolores Lerís. Bueno, en realidad todo el mundo me llama Lola, o sea que casi mejor vamos a dejarlo en Lola. Bien, yo voy a intentar demostrar de alguna manera que la personalización del aprendizaje hoy día está a nuestro alcance, a unos niveles a lo mejor pues que nos pueden parecer muy sencillos, pero que son muy útiles. Y cuando digo que puede estar a nuestro alcance es porque hay una herramienta como Moodle que ha incorporado un poquito de lo que se llama adaptatividad. Entonces, bueno, ese es mi objetivo de lo que vamos a estar hablando aquí, todos juntos. En el momento que queráis, me interrumpís, hablamos, comentamos, lo que haga falta. Entonces, lo primero de todo, quería agradecerle a Ángel que haya confiado en que estemos aquí mostrándoos nuestras experiencias, qué es lo que hemos podido ver de Moodle, qué es lo que hemos podido ver en algunos desarrollos que se han incorporado a Moodle, bueno, ese tipo de historias. Pero todo eso vino porque nosotros en la Universidad de Zaragoza, que no he dicho, que estoy en la Universidad de Zaragoza, tenemos un grupo que hace ya mucho tiempo, bueno, mucho, tampoco voy a exagerar, ya sé que soy vieja, pero, en fin, llevamos 4 o 5 años trabajando con cuestiones de adaptatividad y, en concreto, eso nos ha permitido pues, tener una visión ya de qué es lo que se puede hacer en este momento en la versión nueva de Moodle, Moodle 2. Nosotros estamos trabajando con Moodle 2.4. Bueno, aunque estoy aquí contando las cosas, evidentemente hay un equipo detrás importante que es el que realmente ha hecho todo el trabajo. Yo vengo aquí a contarlo y ya está. Bueno, para empezar, yo lo primero que voy a hacer es... lanzaros una pregunta. Bueno, una cosa antes de empezar, de que nos pongamos a hablar. En realidad, personalizar el aprendizaje, yo lo que voy a hablar aquí no es que voy a un aula presencial, a hacer algo presencialmente con los estudiantes para personalizar el aprendizaje, sino que lo que estoy hablando es como una herramienta informática nos puede ayudar, esa parte del B-Learning o del e-learning, como queramos hablarlo, cómo nos puede ayudar a, pues eso, hacer que nuestro proceso de aprendizaje, el que le proponemos al estudiante para que aprenda, esté un poquito adaptado a algunas situaciones particulares. Entonces, por eso he puesto allí en el título e-learning, aunque podéis poner B-learning en cualquier momento. Y la pregunta es, adaptativo. ¿Qué es eso de adaptativo? Cuando ponemos ese adjetivo, ¿qué queremos decir? Entonces, la respuesta, como hay mucha gente ya trabajando hace mucho tiempo, durante 2 décadas más o menos han estado trabajando en esto, la respuesta es, parece muy simple, un sistema e-learning es adaptativo si es capaz de registrar las acciones del estudiante, eso por supuesto, de interpretarlas según el modelo que nosotros hemos propuesto de usuario, de aprendiz, y una vez que las ha interpretado, las adecúa el proceso de aprendizaje tanto en contenidos como en navegación. Esas son las, por decirlo de alguna manera, las ideas fundamentales. Entonces, cuando un sistema adquiere, sobre todo, el adjetivo de adaptativo, tiene que estar detrás eso que está en verde, que es el modelo de usuario. Un modelo de usuario quiere decir, yo tengo una idea de cuál es el perfil de estudiante, qué características tiene que aprender, qué cosas tiene que aprender, y esas cosas que tiene que aprender, al sistema le digo, esto va a valer, bueno, ya lo comentaremos más, es verdadero o es falso, y cómo va conduciendo eso a que adecúe su aprendizaje. Por supuesto, si se dan estas condiciones, el sistema automáticamente, yo no intervengo, absolutamente nada, ya he hecho mi parte de autor, por decirlo de alguna manera, automáticamente un proceso de aprendizaje ajustado a las características del estudiante. Y entonces, claro, se ha producido una personalización del aprendizaje. Así que, en definitiva, la palabra adaptatividad está ligada directamente a lo que serían los sistemas e-learning, porque es un sistema hipermedia, pero directamente eso conduce a lo que habitualmente nosotros llamamos personalizar el aprendizaje, que puede ser en un entorno presencial, no presencial, del tipo que sea. La siguiente pregunta es evidente, ¿pero a qué nos vamos a adaptar? Pues hombre, estoy segura de que todos los de aquí diríamos a sus conocimientos, evidentemente, por supuesto que sí. Entonces, la primera respuesta es la primera que daríamos, o que está escrita aquí. Esta es la clasificación que, en general, desde el mundo de la investigación de los sistemas hipermedia adaptativos han establecido. Hay una característica de adaptación de los estudiantes que son sus conocimientos. Pero claro, cuando hablamos de esa característica de adaptación de conocimientos, lo que tenemos que tener en mente es que hay que estructurar muy bien cuál es el dominio del conocimiento y una vez que lo tenemos estructurado, cómo ese modelo de usuario, ese perfil del estudiante se adapta a esa estructura del conocimiento.
¿De acuerdo? Entonces, el conocimiento está estructurado, varios conceptos, varias ideas, y vamos viendo cómo se puede adaptar. Pero no hay que olvidar que también hay otra adaptación que es posible, que son los estereotipos. Cuando se quiere decir eso son pues clasificar a los estudiantes en función de una serie de ideas. Por ejemplo, pues mis estudiantes se pueden clasificar nada más entrar como repetidores o no. Ese es un estereotipo, ¿de acuerdo? De la misma manera, se puede decir que es un estereotipo los estudiantes que han llegado de formación profesional o vienen de bachillerato. O sea, que digamos que es una clasificación de ese tipo. También hay otra característica del aprendiz importante, que son los objetivos del aprendiz. Esta característica yo creo que sobre todo es muy importante en la enseñanza no formal. Y es muy importante allí porque un estudiante que accede a una enseñanza no formal tiene sus propios objetivos personales, es decir, es muy posible que quiera tener pues, un barniz general sobre ese conocimiento simplemente, o que quiera algo en concreto, algo específico y profundizar. Entonces hay que tener en cuenta que los objetivos del aprendiz pueden ser distintos. Por otro lado, hay un aspecto también que aquí yo creo que se ha tratado ya en las comunicaciones anteriores, que son las preferencias del estudiante. ¿Cuáles son las preferencias del estudiante que podemos establecer? Pues, por ejemplo, los estilos de aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Pues que nos puede llegar un estudiante que llega y dice, mira, y a mí lo que me gusta es que me des un cuerpo teórico, que yo me lo estudie bien, y una vez que me lo he estudiado bien, pongo en práctica lo que sea. Bueno, pues es un estilo para aprender. O simplemente lo que le gusta es estar muy activo, comunicarse con sus compañeros, responder a muchas preguntas y empezar a hacer su propio conocimiento de otra manera. Entonces, ese tipo de estilos de aprendizaje, que es esencialmente los estilos de aprendizaje de Jone y Alonso, que son, ya los conocéis muy bien, pues el reflexivo, teórico, pragmático y activo. Una vez que hemos comentado estas 4 ideas, pues la pregunta siguiente sería, ¿pero qué se puede adaptar? Vale, nos vamos a adaptar. Pero ¿qué podemos hacer en un sistema e-learning para adaptarnos? ¿Cuál es el camino? Entonces, cuando queremos responder a esta pregunta, también hay una clasificación ya establecida, así que yo lo único que hago es pues, exponerla aquí. La clasificación dice, vamos a adaptar 2 cosas fundamentalmente, los contenidos, obviamente, y su presentación. Vale, ¿y eso de los contenidos y su presentación qué quiere decir? Bueno, en realidad es que a lo mejor un mismo fragmento, una misma página, lo que sea, se puede añadir un poquito más de información pues, para aquellos que necesiten, o se puede comparar con lo que ya conocían previamente para que se genere un conocimiento más profundo. En fin, lo que está puesto allí, explicaciones adicionales. También pueden ser unas explicaciones sobre los requisitos previos o explicaciones que hagan comparaciones respecto a su conocimiento anterior. Luego hay un aspecto muy interesante que son las variantes de la información o actividad. Con eso se quiere decir que yo puedo simplemente decir en una página una serie de información, pero automáticamente pienso que a lo mejor a otras personas esa información no se la debo dar así, debería ponerla de otra manera. O sea que son variantes de una misma exposición o de una misma información, pero escritas, dichas, incluso expresadas audiovisualmente de otra manera. Eso serían las variantes. Y por fin la ordenación. La ordenación quiere decir que no es necesario que toda la información aparezca ordenada exactamente igual, seamos quienes seamos y nos interese lo que nos interese. Lo iremos cambiando. Bueno, eso en cuanto a contenidos. Por otro lado, hay otra adaptación que es la navegación. Si nosotros pensamos en un hipermedia general, en una página web en general, pues empiezan a decirnos, pincha aquí, ala, vete para allá, pincha aquí, ahora te vas para allá, ya no sabes dónde estás, no sabes qué estás haciendo, no sabes por dónde vas, qué objetivo tienes. Desde luego yo me olvido de por dónde he ido, qué he hecho. Pero eso si lo miramos en un sistema e-learning también tiene sentido, porque a veces lo que nos puede interesar, sobre todo en una enseñanza formal, en según qué ocasiones, es ir diciéndole al alumno, mira, una vez que te hayas aprendido esto, tengas este conocimiento, podrías ir por aquí, ya puedes avanzar, luego le estamos guiando en los enlaces, le estamos guiando por dónde ir. Y también conviene orientarle. Eso de la orientación en la navegación, ¿qué quiere decir? Pues lo que quiere decir es algo tan simple como decirle, mira, escribirlo, ponerlo en algún sitio. Ahora te interesaría hacer esta cosa. Tú mismo, ¿no? Pero ahora te interesaría hacer esta. Y esa información que le ha aparecido en un momento determinado puede desaparecer porque bueno, pues está interactuando y entonces le hemos orientado y a veces puede despistar un exceso de orientación también. Así que 2 claves, contenidos y navegación. De vez en cuando me alejo, es que yo esto no lo uso nunca, ¿eh? Bueno.
¿Me oís bien, por cierto, aunque se me vaya el... Vale. Bueno, y la siguiente pregunta es, bueno, yo soy una profesora, quiero ya poner en marcha algo adaptativo, que Moodle, por ejemplo, me ayude, quiero ponerlo ya en marcha. ¿Qué tengo que pensar? ¿En qué tengo que tener muy claro? Bueno, pues lo primero de todo, lo que os estaba comentando, hay que tener un modelo del conocimiento. Ese modelo del conocimiento quiere decir que yo tengo una estructura muy clara, no solo aquí, sino en el papel, una estructura muy clara de cuáles son los conceptos que yo quiero que aprendan y cómo están relacionados entre sí. Eso conduce directamente a lo que podría ser una red de conceptos ligados pues, por relaciones de esto es requisito de, o esto es parte de, o esto sigue a, en fin, una serie de ideas de cómo está estructurado. Cuando yo digo la estructura parece que es una cosa muy abstracta, pero es que dentro de la estructura, dentro de cada uno de esos nodos, de esos conceptos, tiene que haber contenidos. Cuando hablo de contenidos me estoy refiriendo no solamente a recursos pasivos, sino también a actividades. O sea que cada nodo, cada concepto, tiene su conjunto de recursos y actividades que procurarán el aprendizaje de ese concepto. Junto a eso, una vez que yo tengo muy claro cuál es el modelo del conocimiento, viene el modelo del aprendiz. Y el modelo del aprendiz, digamos que es como si se superpusiera a este modelo del conocimiento. Entonces, por cada uno de estos conceptos que tengo aquí, pues automáticamente digo, mira, mi modelo de aprendiz es este concepto o esta característica, le voy a asignar una medida. Podría ser, ¿lo ha conseguido verdadero o no lo ha conseguido falso? Podría ser un número, que podría ser la probabilidad de que sepa ese concepto. Bueno, hay muchas variantes, pero lo más esencial o lo más sencillo sería, concepto que tengo aquí en mi modelo, ¿lo conoce? ¿No lo conoce? Pues verdadero, falso y ya está. O sea, que estoy diciendo que hay un modelo que yo sé de conocimiento, mi modelo de aprendiz se superpone a esos conceptos y le voy asignando valores. Bueno, obviamente, una vez que ya he decidido qué características son las que voy a adaptar, ahora viene ya el modelo de adaptación. Y el modelo de adaptación es que le diga yo al sistema, claro, se lo tengo que decir yo, qué tiene que hacer cuando se da esa característica o esa medida de ese concepto, cómo lo tiene que hacer, en fin, lo que ya sería adaptar el entorno a esa persona concreta con ese perfil de usuario. Bueno, pues teniendo todo esto en claro, yo lo que más he aprendido con esto de la adaptación, con esto de la adaptatividad, es que me ha obligado a hacer lo que no había hecho nunca y os lo confieso aquí. Y es un diseño clarísimo, instruccional, de cuáles son los objetivos de ese aprendizaje. Cada concepto, qué objetivos tengo y cómo, evidentemente, los contenidos o los recursos pueden ir ayudando a conseguirlo. Así que, pues, una ventaja añadida, empiezo a hacer algo un poquito mejor. Bueno, y ahora la pregunta de siempre, si esto es tan maravilloso, ¿por qué no se ha extendido? Si esto es la repera, aquí estamos haciendo ya un aprendizaje personalizado, esto es lo que nos han dicho toda la vida, ¿por qué no lo hacemos todos ya? Qué tontería, ¿no? Si fuera todo tan fácil. Pues bueno, el problema fundamental es que las cosas han ido por dos líneas distintas. El trabajo. Lo que se ha llamado sistemas hipermedias adaptativos para la educación, que sería bueno, pues un sistema de aprendizaje, se han desarrollado por una línea, yo creo que deben llevar unos 20 años prácticamente trabajando sobre este asunto, pero el paradigma fundamental de esa investigación era yo, un equipito de personas, aquí estamos unas cuantas, y ese equipo de personas tengo 3 desarrolladores que me van a hacer un desarrollo de un sistema adaptativo. Y además, los demás vamos a comprobar que eso funciona bien en unas clases, en mis clases, reducidas a 3, 4, 5. Y sale todo perfecto, lo han hecho todo muy bien. Es genial, pero esos sistemas que desarrollan no se extienden. ¿Cuáles son las causas por las que no se extienden? Pues, entre otras cosas, porque no tienen las capacidades que tiene un sistema de gestión como el que estamos usando normalmente. Puede ser Moodle, puede ser Blackboard, pueden ser muchos. Entonces, como no tiene esas capacidades, pues claro, entonces aquí hay un problema. Parece que vamos por 2 líneas distintas y no se encuentran, pero se van encontrando. Entonces, ahora eso es lo que os quería comentar y lo que fundamentalmente vamos a trabajar en este taller. Ese punto de encuentro que está empezando. Y ese comienzo de punto de encuentro, lógicamente, se está haciendo y me parece, a mí, por lo menos personalmente, lo más sensato, y es que los sistemas de gestión de aprendizaje, como puede ser Moodle, están tan extendidos que a poco que hagamos,
enseguida la personalización del aprendizaje va a entrar en nuestra vida diaria de profesionales de la educación. Entonces, bueno, pues ahora que lo tenemos claro, vamos a ver qué es lo que hace Moodle. Bueno, Moodle nos puede permitir adaptar contenidos, pero desde luego la forma de trabajar de Moodle no es que vaya a generar dinámicamente nuevos contenidos en función de unos fragmentitos que nosotros tengamos, sino que lo que hace es, nos presenta los que hemos creado. Así que primer punto de partida, si queremos que haya adaptación de contenidos, tenemos que crearlos nosotros previamente, no hace nada dinámicamente. Bueno, pues no pasa nada, eso es para saberlo. Siguiente, ¿hace adaptación de la navegación? Sí, hay adaptación a la navegación. Pero digamos que de esta clasificación tenemos que tener claro que el orden no lo hace automáticamente, lo tenemos que poner nosotros a mano. Si para este tipo de personas queremos un orden determinado, lo tenemos que hacer a mano. Pero sí que nos permite ya ocultar o deshabilitar enlaces. Esto es una gran ventaja ya. Es una gran ventaja porque eso sí que ya nos va permitiendo decidir, mira, esto para este, pero ahora no, se lo quitamos y para otro, así sucesivamente. Y sí que tenemos una posibilidad que ayuda muchísimo a la navegación, que es la anotación. ¿Eso qué significa? Pues que tenemos en nuestro poder unas etiquetas, que conoceréis ya todos de Moodle, que con su habilitación y deshabilitación lo que nos permiten es precisamente eso, orientar al estudiante para decir, mira, ahora estás aquí, vas a hacer esto, es por esto, ahora que ya lo has hecho, pues te lo quito para que no te moleste, en fin, eso ya se puede ir haciendo. Así que de las dos partes que decíamos de adaptación clásicas o del entorno de la investigación, que son los contenidos y la navegación, pues ya empezamos a tener algo. Bueno, y ahora la pregunta es, bueno, ¿y cómo se construye eso de la adaptatividad del Moodle? Enseguida yo entraré directamente para que veáis cómo se hacen los ajustes en la clase real, en lo que nosotros hemos hecho, en la realidad. Pero para que os hagáis una idea, la adaptación es siempre de tipo condicional. Eso quiere decir que siempre vamos a intentar, o se tiene que intentar hacer, o pensar en la siguiente manera. Si el estudiante hace algo, entonces sucederá lo que sea. O sea, es siempre condicional. No es como, por ejemplo, pues en Amazon o sitios así, en los cuales dicen, mira, tú estás haciendo esto, pues como te veo estas características, te coloco en este perfil y te enseño lo que sea. Aquí es un condicional clarísimo. Luego, las adaptaciones se pueden realizar entre recursos y actividades. Esa es la novedad. La novedad es que ahora ya tenemos la posibilidad de restringir el acceso a ciertos recursos y definir la finalización de actividades. Y otra cosa que yo espero que la hagan pronto es que no nos permite todavía asignar automáticamente personas a un grupo o a un agrupamiento, que sería lo ideal. Entra un estudiante, hace lo que sea, actúa y entonces que automáticamente ¡pam!, lo zampe en un grupo, que es el que yo quiero que trabaje de una determinada manera. Bueno, entonces yo ya os voy a contar, ya entramos en las tripas, ¿vale? Entramos en las tripas de Moodle y hay una cosa que ya estaba en la Moodle 1.9, que no es ninguna novedad, y es que, bueno, pues esto es una especie ya de adaptación manual, pero bueno, adaptación. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues que hay en la configuración de recursos y actividades, conocéis todos Moodle, ¿verdad? Sí, qué bien. Bueno, pues en la configuración de una actividad se encuentra una parcelita que pone ajustes comunes del módulo. Pues allí ya tenemos una adaptación al grupo, al agrupamiento, mejor dicho, en el cual está el usuario. Esa adaptación es, bueno, pues por decirlo de alguna manera, a lo mejor a un estereotipo, a un grupo de personas. Pero luego, eso no es novedad, como os digo, en la 1.9 ya existía, pero ahora esta parte de aquí sí que es nueva, en Moodle 2. Y en Moodle 2, bueno, sobre todo esta ya es una imagen de la 2.4, porque siempre van incorporando alguna cosita, está esta parte de restricciones de acceso. Como veréis, en las restricciones de acceso, ahora los iré detallando, hay una serie de campos que nos va permitiendo decidir que la actividad en la que he entrado esté condicionada a qué es lo que ha pasado en otras actividades. Bueno, empiezo por la que todavía no he usado. Así, es nueva en la 2.4, en la 2.3 no existía, pero en la 2.4 es nueva. Y dice, vamos a adaptar Moodle 2, vamos a adaptar esta actividad según el perfil del usuario. Eso quiere decir que puedo decidir aquí cuál es la característica del usuario a la que se va a adaptar esta actividad en función, pues, por ejemplo, de qué ciudad proviene. En este caso he puesto pues, que provenga de la ciudad de Huesca. Por cierto, este perfil del usuario es el perfil de Moodle. No es, Moodle ya sabéis que tiene un perfil de estudiante, pues en función de esos campos se puede adaptar.
Otra parte es el tiempo, restricciones de acceso de tiempo. Vale, pues muy bien. ¿Y la que más interesa? Esta que está en azul. Podemos restringir esta actividad al desempeño en otra. ¿Qué tipo de restricciones podemos poner? Pues que en otras actividades anteriores haya obtenido unos ciertos rangos de calificación o que haya realizado o haya finalizado la actividad. Aquí hay muchas posibilidades, bueno, 4 creo, 4 posibilidades, que son las que permiten en una etiqueta que salga, que no salga, bueno, en fin, esas son las posibilidades que hay. Entonces, ahora que tenemos esta visión, digo, bueno, pues vale, ya hemos visto un poquito las tripas, pero ahora, a ver, ¿y yo esto cómo lo pongo en práctica en mi clase de hoy, de mañana, de pasado? Y yo, para ponerlo en práctica, lo que he pensado que podríamos hablar aquí es, pues, como de 3 modelos. No es que sean 3 modelos, porque la palabra modelo es que la usamos para todo, pero es que no se me ocurría otra mejor. Pues como un tipo de adaptación en una clase real. Otro tipo y otro tipo. Las he clasificado así, pues en fin, porque es lo que se me ha ocurrido. El primer modelo, vamos a adaptar el proceso de aprendizaje a una variable inicial. Eso sería más o menos a un estereotipo. Bueno, no exactamente, pero bueno, a una variable inicial. Ahora lo comentaré un poquito más. El modelo 2 que vamos a ver, o que os voy a intentar contar, sería adaptación al ritmo del aprendiz. Eso sería la navegación puramente. Y luego la tercera sería pues un poco de mezcla. Vamos a adaptar contenidos, vamos a adaptar navegación y así iremos viendo una detrás de otra. Bueno, con la primera, por hacer un esquema, para que todos nos aclaremos, ¿qué es eso de adaptar a una variable inicial? Bueno, pues yo estoy pensando en un diseño instruccional en el cual hay una variable inicial, toma distintos valores y según esos valores que toma esa variable inicial, yo le ofrezco al estudiante un tipo de instrucción, un proceso instructivo distinto. ¿De acuerdo? Obviamente, si tengo aquí una variable inicial que es darle un valor o asignarle un valor al perfil del usuario, al estudiante en este caso, necesito un instrumento de diagnóstico o de decisión que me diga, pues para esta persona en concreto, esta variable inicial vale lo que sea. ¿Vale? Y entonces, cuando yo tengo ese valor, automáticamente el sistema tiene que incorporarle a esa persona la instrucción correspondiente. Así que este es un modelo muy sencillito. Variable inicial, se toma una decisión y vamos a un proceso. Bueno, como ya os digo, llevamos cierto tiempo, con una cierta experiencia, y entonces yo os puedo ofrecer, desde nuestra experiencia, 3 ejemplos. De estos 3 ejemplos, ya estáis viendo que, bueno, he puesto un acrónimo allí, por si acaso luego aparece para no escribir tanto. El primero era un curso de apoyo de matemáticas, un módulo pequeñito de diagonalización de matrices. Bueno, por cierto, ya se ve que somos de matemáticas, ¿verdad? No hace falta que diga nada. Y ecuaciones diferenciales. Bueno, vais viendo que también he introducido aquí la información de qué versión de Moodle es la que hemos ido utilizando. Y os extrañará que de repente en Moodle 1.8 y en Moodle 1.9 digamos que hemos aplicado adaptatividad. Se acabo de decir que no ha aparecido hasta la 2. Pero es que ha habido desarrollos previos que se incorporaban, no estaban incorporados de forma estándar en la instalación, pero había desarrollos previos que se incorporaban, se incorporaban a la instalación de esas versiones anteriores de Moodle y se podía hacer muchas cosas. En concreto, nosotros el que hemos utilizado son los multicondicionales que generaron el grupo del CICEI de Las Palmas de Gran Canaria. Tiene unas posibilidades adaptativas, de verdad, impresionantes, muy buenas, pero pues, la realidad ha hecho que Moodle no haya incorporado al núcleo de Moodle ese tipo de desarrollo, sino que ha incorporado el propio. No sé quién lo ha desarrollado, no tengo esa información, pero Moodle 1.8 y 1.9 se le incorporaba algo externo y funcionaba la adaptatividad, y en Moodle 2.3, esa experiencia que hemos hecho allí, ya el núcleo estándar, sin añadir nada ni quitar nada, lo cual siempre es una ventaja. Hay que ir por la línea estándar. Bueno, aquí he puesto más o menos qué es lo que íbamos adaptando, contenidos, que si ordenación, etcétera, etcétera. Voy a describir muy rápidamente cada uno de ellos, para que no me quiero entretener demasiado. A ver, ese curso de apoyo de matemáticas estaba pensado para aquellas personas que se incorporan en la universidad y decir, bueno, pues nosotros creemos que en nuestra asignatura deberían saber 4 cosas, 4 que hay allí. Entonces, de esas 4 cosas que creemos que tienen que saber, les hacemos un test inicial. Decimos, bueno, a ver, realmente se está demostrándome que sabes a la información que yo creo mínima para poder avanzar con garantías de éxito, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues entonces había un cuestionario inicial
En este caso era solo un cuestionario inicial, pero si queréis podríamos hablar de 4 cuestionarios. Cada uno de ellos contenía una serie de preguntas que nos parecían paradigmáticas para poder tomar la decisión de qué es lo que les ofrecíamos como refuerzo. Entonces, bueno, ese diagnóstico inicial conducía a que unos tuvieran que trabajar con estos contenidos de la unidad 1 o con los contenidos de la unidad 2, de la 3 o la 4. Muy simple, muy sencillo. Está en nuestra mano, podemos hacerlo rápidamente. Allí lo hacíamos con los condicionales que habían generado los del CICEI, pero ahora ya se puede hacer, no hay ningún problema. Esto lo hicimos con la UGI, que no sé dónde estáis, que nos veo. Ah, Chimo, Vicente, los de la UGI y, bueno, y el equipo de UNIZAR. Así que, nada, si queréis añadir algo, ya sabéis. Luego, la siguiente experiencia, un módulo de diagonalización. Ese módulo de diagonalización de matrices, cuando hicimos la experiencia, pensamos que era un buen momento de poner a prueba o averiguar si los estilos de aprendizaje, si podíamos hacer algunas versiones distintas del proceso de instrucción basado en los estilos de aprendizaje. Allí nos ayudó mucho Pedro, que sabe mucho de estilos de aprendizaje, es nuestro experto de cabecera, y la idea era aplicar el cuestionario, el CHAEA famoso, de los cuestionarios de estilos de aprendizaje, y como a veces ese cuestionario no te delimita exactamente cuál es el estilo concreto que tiene esa persona, añadimos otra fuente de diagnóstico, que era una consulta, para que de alguna forma ellos ya decidieran, dentro de sus estilos preponderantes, cuál era el de verdad, el que más les enganchaba. Entonces, con este instrumento de diagnóstico que teníamos aquí, pasábamos a mostrarles distintos diseños instruccionales. Y diréis, jolín, 4 diseños instruccionales distintos, 4 contenidos distintos, pues no es para tanto, de verdad. Porque en realidad todo lo basábamos en una cosa muy simple, bueno, en 2 cosas simples. Creíamos que lo más importante para una persona que está trabajando o que tiene un estilo de aprendizaje son 2 cosas. Primero, que la información no hay que mostrársela a todo el mundo igual. Por ejemplo, una tontería. Si yo le hago una pregunta a un estudiante porque quiero saber si sabe de eso, si no sabe de eso, el típico cuestionario, una preguntita. Pues claro, yo le lanzo una pregunta en un cuestionario a un estilo de aprendizaje y si ha tenido la posibilidad de reflexionar sobre esa pregunta, contestará él individualmente en su casa y dirá, pues mira, esto es así, esto es así. Pero quizá lo que le guste es, sí, lánzame la pregunta, pero yo quiero hablar con mis compañeros para ver qué es lo que piensan, por dónde pueden ir los tiros. Eso le iría un activo. Entonces, en realidad era, digamos que una misma información, una misma pregunta, pero lanzada de distintas maneras, o a través de un cuestionario, o a través de un foro peer. Esa era la idea, y eso es lo que serían las variantes de información. La misma, pero de otras maneras. Y luego también lo que creíamos que podía ser importante es el orden. Yo me siento muy a gusto cuando me dan el orden las cosas así. La estructura matemática, definición, teorema, y si hay demostración mejor, corolario y ejemplos. Vale, pues yo tengo un estilo de aprendizaje que es teórico, bueno, una cosa exagerada. Lo he hecho y de verdad es escandaloso. Yo creo que no ando de casualidad, porque activa en absoluto. Pero, sin embargo, hay otras personas que les gusta decir, mira, yo quiero estar viendo cómo se aplica esto, y ahora resulta que tengo la necesidad de no sé qué, y ahora pues voy a buscar la información. De alguna forma, estábamos viendo que, por ejemplo, si nosotros vamos a buscar información de matemáticas, vamos a un libro de matemáticas. Y los libros de matemáticas, la costumbre que tienen es lo que os digo, definición, teorema, demostración, corolario y ejemplos. Eso a un teórico le encanta, se vuelve loco y dice, uy, qué libro más bueno. Pero claro, al que le gusta la física y ve eso, dice, por Dios, ¿qué me están diciendo aquí? Entonces, pero en física se hace al revés, se hace de otra manera. Entras en un libro y dicen, vamos a resolver el problema de no sé qué. Y por ahí de paso van saliendo las matemáticas, a lo mejor no con eso de definición, teorema, pero van saliendo. Y al final, a lo mejor se tiene el mismo esquema inicial tan bueno como el de definición, teorema y corolario. Bueno, ya veis que parece que soy un poco crítica, pero es que a mí me gusta, aunque diga que lo teórico va de otra manera. Bueno, y dejo ya Moodle 1 y me paso a Moodle 2. Y en Moodle 2, este año, hemos puesto en el cuatrimestre de primavera en práctica una cosita pues muy sencilla también, pero muy útil, ha sido muy útil. Blanca ha sido la profesora responsable y se trataba de organizar un poquito el trabajo de aquellas personas que estaban en el plan de extinción, de ingeniería técnica
en mecánica sobre una asignatura de ecuaciones diferenciales. Bueno, una vez que nos hemos situado en el contexto, así de simple era el proceso. Tan simple como esto. Les pedíamos una opinión, perdón, mejor dicho, les pedíamos que decidieran si querían trabajar de una manera en particular. Si nos decían que sí, se les abrían 2 cositas. Ya está. Bueno, así de simple. ¿Sí? El hecho tan simple de coger el ratón, bueno, yo creo que se oye igual, pero el hecho tan simple de coger el ratón y hacer clic en sí, quiero participar, y que ese sí, luego de ese sí surgiera una tarea a realizar, que el vecino que no había hecho sí no la podía hacer, y él podía incluso hacer esta y después una tercera, se les comprometía de tal manera que ellos mismos me dijeron después lo bien y lo a gusto que se habían sentido, y de hecho hubo un éxito, vamos, bestial, y es una cosa sencillísima. O sea, Sí, sí, la verdad es que muy sencillo. Y lo que os digo, y aquí lo que estamos intentando es que veáis lo sencillo que es y lo útil, no tiene más. Bueno, entonces para que veáis, esto es lo que veis, bueno, no es lo que veían los estudiantes, es lo que vemos nosotros cuando hemos diseñado el curso. Y lo que vemos nosotros cuando hemos diseñado el curso es, hay un instrumento de decisión, que es una consulta, y le dice, apúntate si quieres participar. ¿Ah? Vale. Luego había, digamos que, 2 nodos, en este caso 2 conceptos muy gordos, pueden ser más simples, ¿no? Pero 2 conceptos muy gordos. Uno es las ecuaciones diferenciales de primer orden y luego las de orden superior. Y en cada uno de ellos todo el mundo veía que tenía una información, unos archivos que podían utilizar, obviamente, pues lo típico, que podemos colgar unos archivos para que la gente tenga una información de lo que puede utilizar para aprender la asignatura. Y luego, como veis aquí, había 2 tareitas especiales. Esas tareas especiales lo único que significaba es que aquellos que habían decidido que sí que querían participar porque les parecía interesante, o sea, eran personas mayores, también hay que tener en cuenta eso, son ya personas mayores, pueden tomar sus decisiones y yo creo que deben tomar sus decisiones, y entonces se les abría la tarea 1 y la tarea 2. Como estáis viendo, aquí hay una serie de información que automáticamente pone Moodle, que está indicándonos que está restringido su acceso a ciertas acciones previas del estudiante. Bueno, ahora que tenemos una idea ya muy sencillita de cuál es el esquema, ahora ya entramos, ¿qué tenemos que hacer los profesores para que esto funcione? Pues tenemos que entrar en la consulta y decir, mira, en Moodle, por favor, entiende que esta actividad está finalizada cuando el estudiante haya clicado sí, quiero participar. O sea, se lo tenemos que decir. Una vez que le hemos dicho eso, ya vamos a las tareas, en concreto me parece que esta es la configuración de la tarea y le decimos, mira, esta tarea, que no la vean, que no puedan acceder a ella, más que los que realmente ya han finalizado, han completado esta parte. Apúntate aquí si quieres participar, que era la consulta. Y ya está. Y ya no nos preocupamos de nada más. Sabíamos que el que había contestado sí tendría su tarea y punto. Bueno, Blanca tuvo que corregirlas, claro. Eso no lo hizo Moodle. Bueno, y ya digamos que para que tengáis una idea de cuál fue la participación, pues había 23 personas, 9 dijeron que sí, que querían participar, la tarea 1 la entregaron 6, la tarea 2 la entregaron 8, y allí están los datos de eficacia desagregados por participantes y no participantes. Y Blanca nos va a contar si quiere algo más. no, yo quiero simplemente, no, el éxito tremendo, que solamente 1 fracasó, y de los que tuvieron éxito, 3 me escribieron al correo personal para agradecerme esto, ¿no? Que les hubiera metido en este tinglado. Bueno, ya veis, muy sencillo. Que el diagnóstico puede ser pues una pregunta, un cuestionario, incluso un estilo de aprendizaje, podemos pensar en cualquier cosa y ya podemos hacerlo. ¿Os gusta? ¿Os va gustando la idea? Sí. ¿Seguimos un poquito más? Venga. Siguiente paso, un modelito muy sencillo también, en el cual ahora lo único que se les ofrece es guiarles en el aprendizaje. Les vamos, digamos que abriendo, en lugar de decirles, mira, aquí tenéis todo el curso, lanzaros directamente y se abruman, o no saben por dónde ir. Bueno, pues les vamos a orientar un poquito. Y en esta guía, la guía de aprendizaje diría, a ver, entras y a lo mejor solo ves el primer recurso, pero no te preocupes porque
te vamos a ir llevando de la mano para ir ofreciéndote aquello que creemos que es más conveniente en cada paso. Digamos que en la guía de la navegación habría dos opciones, una guía a lo loco, que sería la guía directa de decir, pulsar continuar y el siguiente, continuar y el siguiente, que es la que os voy a mostrar ahora. Pero también está la opción de decir, he hecho una actividad, he visto un recurso, pues ahora que se me abra un abanico y aquí ya puedo trabajar o así. Bueno, entonces aquí lo importante es pedirle a Moodle que, claro, el paso de una etapa a la siguiente se realice una vez que se han finalizado las actividades precedentes. Lo que sí os quería decir, que en este caso solamente voy a comentar el ejemplo que experimentamos en Moodle el cuatrimestre pasado y que lo he puesto aquí, sí, este es. En este caso era una unidad de números complejos y el contexto en el que se desarrolló la experimentación. Bueno, no sé si aquí existirá en las otras universidades, pero en Zaragoza, si un estudiante ha suspendido, por ejemplo, la asignatura correspondiente un año determinado, un curso académico, al siguiente se le ofrece la posibilidad de realizar esa asignatura en cualquiera de los 2 cuatrimestres, o en el que le corresponde, o en el que, eso se llama el grupo rotado, el que no está trabajando en ese cuatrimestre. Bueno, era una asignatura de cálculo en la cual intervenían los números complejos. A ver, os cuento la idea. Estaba estructurado el dominio, ¿os acordáis que he comentado algo de eso? Estructurado el dominio de una forma también muy simple. Conceptos que son los nodos. ¿Cuáles son los conceptos? Que también eran muy gordos, pero en fin, lo lógico sería que fueran más pequeñitos, pero eran muy gordos. Conceptos, forma binómica, forma polar, forma exponencial y potencias. Y uno de historia. Historia de los números complejos, claro, ¿no? En general. Entonces, la navegación a través de ellos que veis aquí, o estas flechas, significan el requisito, ¿no? Forma binómica es requisito para la forma polar, las potencias son la forma polar es un requisito para las potencias y así sucesivamente. Este es el esquema que nosotros teníamos de cómo estaba estructurado el conocimiento. Una vez que teníamos estructurado el conocimiento, lo hacemos todos. Una vez que lo tenemos estructurado, vamos añadiendo contenidos a cada uno de esos conceptos, a cada uno de esos nodos. Y los contenidos, en este caso, en estas 4 eran uniformes. Había un archivo de información, había unos cuestionarios, en unos casos 2 y otros 3, y una tarea final. Y en el caso de la historia había una pequeñita variante y por eso la he añadido aquí. Entonces, ya tenemos la estructura del dominio, tenemos los contenidos que hemos puesto y, claro, ahora, ¿cómo es la adaptación? ¿Qué perfil, qué valor de usuario estamos utilizando y cómo se realiza la adaptación? Entonces, aquí estáis viendo solamente un nodo, un concepto. ¿Cómo era? Pues había un test previo, que encima me lo he dejado de poner antes, bueno, da igual. Un test previo que no significaba nada que estuviéramos midiendo nosotros los conocimientos para nada, sino que simplemente era una información para el estudiante, decirle, mira, a ver, acabas de entrar, ¿sabes lo que sabes? Pues ahora lo vas a saber. Haces este test, te haces una idea y ya está, no pasa nada, simplemente eso. Luego hay un recurso que es un archivo, como ya he mencionado, los ejercicios que estaban incluidos en los cuestionarios, en este caso vamos a ver 2, y una actividad tarea. Y el flujo iba así, y la navegación va a ir así, y ya está. Entonces, sí lo he escrito aquí, para que veáis el nodo, esto es lo que vemos los profesores, no el estudiante, y cuando vemos esto en los profesores, pues ya veis, la forma exponencial tenía un archivo, 2 tests y una tarea. Y en este texto que está poniendo Moodle debajo de cada uno de esos contenidos es una información de cómo han ido cada una de esas ideas o cada una de esas restricciones de acceso. Bueno, me parece que me estoy enrollando mucho, voy a ir un poco más rápida. ¿Cómo es la navegación, por ejemplo, del ejercicio de los cuestionarios a la actividad tarea? Primero, es una posibilidad, hay más, pero esta posibilidad es la que os muestro aquí. Igual que en la consulta, primero defino que estas actividades se finalizan en cuanto el estudiante haya obtenido una calificación por cada una de ellas. Ya sabéis que la calificación de un cuestionario en Moodle es automática, con lo cual, vale, pues se consigue eso. Ya está definida la finalización de la actividad. Una vez que está definida la finalización de la actividad, digo, bueno, pues ahora la tarea solo se abrirá cuando haya finalizado estos 2. Y para decirle que ha finalizado los 2, en la configuración, las condiciones de finalización de actividad, y ya está. Todo automático y punto. Más fácil imposible. Bueno, ¿cuáles fueron los datos de participación y los datos de eficacia que os podemos ofrecer? Pues era un grupo de 30 personas, allí veis
los datos de participación. Bueno, esto igual puede ser un poco confuso, pero por ejemplo la unidad 1, ese 24, punto y coma 10, significa que 24 personas integraron los cuestionarios y 19 hicieron la tarea, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y luego con los datos de eficacia, pues ahí tenemos una distribución de cómo fueron las notas del examen en la pregunta concreta que se refería a números complejos. Esa fue la distribución que apareció. Y mis compañeros, que no sé dónde están, María Ángeles, no te veo, allí, y Fernando, fueron los que se responsabilizaron del desarrollo de esta parte. ¿Queréis comentar algo? ¿Sí? ¿Tú? Que sí, que quieren comentar. Aprovechar. Bueno, yo casi no quería decir más que una cosa que antes no estaba, y en los cuestionarios sí que había con qué grado de seguridad tú contestas a esa pregunta. Y eso a los alumnos la verdad es que no les hacía gracia, porque claro, tú contestabas y te decía si estás muy seguro, si estás poco o si estás nada seguro, ¿no? Y les penalizaba. Quiero decir que si uno de ellos contestaba esa pregunta mal y había puesto además que estaba muy seguro de que él creía que esa era la respuesta correcta, pues tenía una penalización, ¿no? Y entonces, bueno, ya eso ya se ponían súper nerviosos. Claro, también servía bien para que reflexionaran y que, en fin, o sea, también se adaptaba un poco a ver lo que habían contestado y que reflexionaran, pero suponía un matiz que no les hacía gracia, porque a veces los test los contestan un poco, a ver, también aleatorios, pero este matiz de grado de seguridad, como profesores nos gustó, pero a ellos la verdad es que no tanto. Bien, yo quería comentar que las notas del examen ya veis que son importantes, pero hemos hecho posteriormente una valoración porque el ejercicio que pusimos era exactamente igual que uno que habíamos puesto 2 años antes al mismo grado que era el primer curso de grado de Ingeniería Mecánica, solo cambiando los números. Y tenemos hecho un estudio estadístico que, bueno, estamos elaborándolo ahora, pero que ya nos dice que hay una diferencia significativa. Y así como dato global, hay 2 puntos de diferencia en la calificación obtenida por estos alumnos respecto a los que hicieron el mismo ejercicio hace 2 años. Muy buena puntualización, 2 puntos por encima, no por debajo. Bueno, pues ahora que ya hemos visto los 2 modelos, uno de adaptación inicial y otro de navegación, pues vamos a ver uno más. En este caso, además de que se va a ver una cierta adaptación a la navegación, vamos a ver también cómo los logros ya en las actividades precedentes son los que van a ir determinando qué es lo que van a ir viendo. Entonces, bueno, ya os he comentado que tenemos cierta edad, pues tenemos cierta experiencia, y entonces hicimos una experiencia, o 3 experiencias, 2 de ellas en Moodle 1.8, con los condicionales del grupo de Canarias, que nos permitió utilizar, y luego ahora con Moodle 2.3. Bueno, como voy muy ajustada de tiempo, me paso y voy directamente al que nos interesa. En este último, este es el que me tocó a mí, teníamos un grupo reglado, normal, de álgebra lineal, bueno, mejor dicho, 2 grupos de álgebra lineal, de ingeniería eléctrica, y con ellos la experimentación fue en una clase normal, corriente, real, pues como la vida misma, ¿vale? Y el flujo, por decirlo de alguna forma, el diseño del aprendizaje consistía en lo siguiente, pues ya vais viendo. Había un test inicial, interactivo, con pistas. Ese test inicial, por el hecho de ser interactivo, ya había una pequeña adaptación, digamos que los archivos, o sea que los cuestionarios ya tienen de por sí una pequeña adaptación interna. Igual que la lección, si habéis utilizado, también tiene una pequeña adaptación interna, por decirlo de alguna manera. Pero la adaptatividad que aquí estamos viendo es, había un test interactivo con pistas que daba acceso, este test lo que hacía era ponerles en la situación de decir, a ver, ¿y esto que vamos a aprender? ¿Para qué? ¿Para qué nos vale? ¿Qué vamos a conseguir al final? Entonces, con ejemplitos sencillos que ellos mismos podían casi resolver sin aprender nada, bueno, un poco orientados, entonces podían averiguar, decir, mira, pues entonces vamos a ir por este camino, vale, espero que consiguieran eso. Luego, a partir de allí, una vez que ya entendía que ya habían terminado esa fase, digamos, de motivación, entraban a trabajar
con dos nodos, con dos conceptos. Uno de ellos era averiguar si una matriz, bueno, unas cosas de matemáticas, y en el siguiente otras, ¿no? Pero la navegación la estáis viendo más o menos allí. Aunque estoy poniendo unas flechas aquí arriba, no sé por qué no tengo el puntero, pero bueno, aunque estáis viendo unas flechas allí arriba y estas flechas de aquí, en realidad se les ofrecían todos los recursos a la vez, pero todos los del bloque, por bloques, ¿vale? Y una vez que habían terminado, digamos, que esta parte de contenidos, inmediatamente pasaban a una segunda fase de contenidos. Aquí ya aplicaban todo lo que habían aprendido a calcular unas cosas, potencias de matrices, que son las que directamente ya se aplican en la realidad, tienen aplicaciones. Entonces, todo lo que estáis viendo en gris eran las partes, digamos, comunes, contenidos mínimos, los que todos tenían que conseguir hacer y resolver. Pero claro, imaginemos que hacen esta parte que yo considero todavía más básica y alguno se ha quedado allí cojeando, que me da la impresión de que no lo ha conseguido bien. Pues nada, se hace un pequeñito desvío y un refuerzo. Entonces le estoy ofreciendo contenidos adicionales en función de sus logros. Esos contenidos adicionales los he puesto en rojo para que veáis que era un refuerzo. Una vez que ha terminado ya toda esta fase de aquí, incluyendo lo que yo consideraba como contenidos mínimos, puede ser que alguno, pues, en fin, haya sobrepasado lo que yo creía que podía conseguir como la media del curso, y entonces se les abría un complemento. En este complemento, ¿qué es lo que sucedía? Pues que esta parte que ya directamente se va a aplicar les ofrecía la posibilidad de que hicieran una aplicación, entre comillas, real, porque la verdad es que, en fin, real. Bien. Entonces, más o menos este era el esquema, así que había adaptación de navegación, adaptación de contenidos, y también vais a ver que había una pequeñita guía. No sé si me estoy pasando. Bueno, para que veáis la parte que más interesa. Cómo de repente, por el hecho de haber sacado una nota inferior a 4 en cada uno de estos cuestionarios, les salía algo. Esto que veis aquí, no sé si lo veis muy bien, pero esto que veis aquí es lo que yo veía, no es lo que obligatoriamente va a ver cualquier estudiante, depende de lo que haya hecho. Entonces, en concreto, esto es una anotación que le ayuda a navegar. Es una etiqueta que le dice, bueno, pues como te ha pasado no sé qué, no sé cuántas, yo ahora te propongo que hagas no sé qué. Le ayuda, simplemente es una anotación para ayudar. Y luego, ese era el trabajo que tenían que hacer. Este test de repaso no era un test, un cuestionario otra vez al uso, sino que era un test interactivo con pistas. Como ya somos viejos, pues sabemos en lo que pueden fallar, en donde pueden tener problemas, y ese test interactivo con pistas, pues ya digo, mira, este habrá pensado esto, pues vamos por aquí, a ver, si contesta de una manera, eso podría ser. ¿Esto cómo se hace en Moodle? Pues muy fácil también. A ver, aquí está. Evidentemente, yo lo que quería era entrar, por ejemplo, en el test interactivo con pistas y configurarlo, y esta es la configuración de restricciones de acceso. ¿Cómo lo quería configurar? Pues que la calificación fuera inferior a 4. Pues nada, los dos tests, los dos primeros, perdón, y el tercero, les pedía que tuvieran una nota inferior a 4 y se abre. Y ya no me olvido. Automáticamente esto se genera y ya está. Y luego, para que veáis un poquito más también la parte de refuerzo, porque hay otras posibilidades, además de esas que os he contado, pues una posibilidad más es que se puede definir primero este test que se considera que esté aprobado, eso se hace en los ítems de calificaciones, defines lo que tú crees que entiendes por ítem aprobado o por cuestionario aprobado, lo pones, lo defines, e inmediatamente se puede generar una consulta y una tarea restringiendo el acceso a que esas calificaciones en el test 4 estén aprobadas. Y ya está. Yo creo que es muy sencillo, esa es mi impresión. Bueno, como dato final, datos de participación, datos de eficacia. Bueno, por los datos de participación ya veis que tenían una población de 102 y fueron trabajando pues, ese número de personas. Obviamente, en la última parte, que era la no obligatoria, pues ya veis que hubo un descenso, la complementaria, para los que yo creía que ya habían superado todo, había un descenso. En cuanto a los datos de eficacia, en este momento lo único que os puedo mostrar es que la pregunta 5 del examen, que se refería exactamente a los contenidos que aquí hay, que por cierto no se dieron en clase presencial, ellos los aprendían allí, o sea que fue e-learning completamente, es la máxima nota, la que consiguieron. Y bueno, tengo que presentar al equipo que hemos trabajado, allí tenéis a todos los que estábamos y nuestras fotos. Ahora la cosa es identificar quién es quién. ¿Vale? Bueno,
Eso es lo que quería contaros y me parece que me he pasado de hora casi. Pero bueno, unos minutitos podemos utilizar. ¿Os quito un poquito de café? Sí, me podéis, ¿no? Si queréis preguntar algo, os pregunto yo, que aquí... ¿Queréis alguna pregunta? ¿Hacen alguna pregunta? Muchas gracias por tu charla. Y una pregunta que te quería hacer es, yo que tengo alumnos bastante variopintos, posiblemente a lo mejor se mosquearían un poco si sesgara la información en función del perfil del alumno. ¿Os ha ocurrido esto a vosotros, que los alumnos aceptan o no aceptan los perfiles y que los encamines tú por un camino en vez de tener todos el mismo material? Pues la verdad es que no he recibido jamás ninguna queja en ese sentido. Al revés, agradecen que el sistema... Hombre, evidentemente son adaptaciones muy pequeñitas, sencillitas, pero agradecen enormemente que yo que estoy en esta situación me salga esto. Y además se sorprenden y dicen, ¡ah, mira qué bien! Te vienen a decir, ¡ah, eso! O sea que todo lo contrario, de momento. ¿Hay alguna posibilidad de organizar los distintos bloques que has planteado como bloques? Es decir, actividades, archivos, un poco como sí. O todos los itinerarios que has planteado ahí como un objeto que lo... Aquí no hay restricciones de ningún tipo. O sea, están las limitaciones que da la propia plataforma en cuanto a las posibilidades o las funcionalidades que tiene. Pero a partir de ahí, lo que uno quiera. O sea, imaginación al vuelo. Sí. Dicho de otra manera, ¿alguno de esos itinerarios o caminos que has planteado se puede reutilizar en otra...? Es que eso sería genial ya. Bueno, de hecho nosotros hemos ido, la verdad es que hemos ido avanzando reutilizando lo que teníamos. Quiero decir que en cada momento hemos ido diciendo, a ver, teníamos esta información, tenemos esta situación, hemos aprendido de la experiencia que hemos hecho, pues ¿cómo lo reutilizamos? Claro, estupendo. Pero es que esto yo creo que esto tiene que lanzarse hacia el infinito ya. Y es, vamos a tener ya que empezar a aprender a decir, mira, aquí tengo una página con información, aquí tengo una actividad, pues voy a etiquetarla. Pongo etiquetas para que ya el sistema en algún momento, algún día, no sé si lo veré, pero creo que sí, algún día le diga, venga, cojo estos de aquí, el sistema e-learning, Moodle, cojo estos de aquí y se los coloco a ese tipo de personas. Lo que tengo que hacer manual, que me lo haga ya, que está bien de que yo tenga que trabajar manualmente. Ha hecho algo, pero bueno, entonces eso sería ya increíble y por eso lo bueno de la reutilización es que fuéramos capaces de etiquetar, de hacer unidades pequeñas, conceptos pequeños, ver cómo están, eso sería genial. No, ya. Gracias.